tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy en Catalejo hablaremos sobre la salud mental y el arte y nos enfocaremos precisamente en un proyecto que se desarrolló en la Escuela Politécnica Jorge Matute Remos, que tuvo que ver precisamente con las enfermedades mentales y el arte de la gráfica como formación integral. Y para este programa hemos invitado a la doctora Celeste Razón Gutiérrez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Sociología del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El maestro Luis Alberto Robles Villaseñor, director de la Escuela Politécnica Jorge Matute Remos. Maestro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias. La maestra Piedad Fernández Cortés, profesora del Departamento de Sociología del CUCH. Maestra, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Y el licenciado Juan Miguel Cárdenas Rodríguez, psicólogo y especialista, psicoanalista y especialista en niños y adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, el tema es la salud mental y el arte. Y bueno, el arte es multifacético y está ligado también en sus diversas formas, tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos. Y yo iniciaría preguntándole a la doctora Celeste Razón la relación que tiene la sociología con el arte, o cómo ve la sociología precisamente la salud mental, desde la salud mental, ¿no? Bueno, pues gracias por la invitación. Me gustaría comenzar platicando que para la sociología y los enfoques desde la sociología, el tema de la salud mental no es un tema tan explorado y tampoco son temas de estudio de los que se dedique principalmente la sociología, ¿no? Tenemos sociología de muchas áreas, por supuesto del arte, sociología de la salud mental, sociología criminal, pero son temas que son menos explorados, ¿no? Y en cuanto al tema de la sociología y la salud mental, tenemos en el caso muy específico a uno de los padres de la sociología, que es quizás el que inaugura este tipo de investigaciones, de estudios o de campos de estudios, que es Émile Durkheim, con el tema del suicidio, ¿no? Viendo al suicidio como uno de los factores más importantes para analizar dentro de las sociedades, ¿no? Al ser un elemento constitutivo de muchas sociedades, él rescata de ahí que hay un problema, ¿no? Y ese problema social termina desembocando en el suicidio, ¿no? Y entonces de ahí se ocupa de ver este tipo de relaciones sociales o de la falta de cierto tipo de relaciones sociales que existen en ciertos sujetos para que tomen la decisión del suicidio, ¿no? El suicidio visto como una patología social, así lo menciona Durkheim, ¿no? Pero también dentro de los estudios de la sociología, como parte de los trastornos mentales, que ya no hablamos de enfermedades mentales, hablamos de trastornos mentales. En este campo se ve como algunos factores sociales que han ayudado o coadyuvan a que se generen este tipo de trastornos, ¿no? Pero hay algo muy específico del que sí la sociología que se dedica sobre el tema de la salud mental aborda, y es el tema del suicidio, ¿no? Como un indicador donde algo socialmente está fracturado, o sea, es tejido para que los sujetos se suiciden. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Maestro Luis Alberto Robles, pues en la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos se desarrolló este proyecto precisamente que ya modificando el tema, las enfermedades mentales, los trastornos mentales y el arte de la gráfica como formación integral, un proyecto desarrollado con base a la beca Grudman que encabezó la maestra Piedad Fernández Cortés, ya nos hablaré al respecto. Pero ¿cuál fue el resultado precisamente y cómo benefició a los alumnos de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos? Bueno, gracias, Toño. Primero debo decir las características de nuestra escuela. Nuestra escuela es una escuela de formación tecnológica. Eso hace que los jóvenes desde origen ya tengan otra idea de lo que sigue después de esa etapa educativa. Por otro lado, estamos exactamente en un quiebre de la personalidad de los sujetos. Es decir, justamente ahí cuando los jóvenes están sintiendo baldazos de hormonas y de cambios emocionales, intelectuales, físicos, que les genera una serie de confusiones y de trastornos incluso. Cuando la doctora Piedad me plantea el tema de esta beca y de este proyecto de incorporar el arte en jóvenes que tuvieran de alguna manera un trastorno y cómo el arte iba a ayudar, a mí me pareció algo muy interesante. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los jóvenes lo que les sobra de pronto es tiempo.
Y ese tiempo les sobra pues porque son muy inteligentes y porque la educación tecnológica ni siquiera es suficiente para ocupar todo su tiempo. Y entonces ese otro desperdicio de tiempo o exceso de tiempo, pues lo usan en las redes sociales, lo usan en los juegos, lo usan en distracciones, sí en cosas buenas como el deporte, sí en cosas buenas como la lectura, pero hay una gran cantidad de jóvenes que son influenciados pues, por las propias redes y por las propias culturas de la violencia, y eso hace que se generen esos trastornos. Por un lado. Por otro lado, a nosotros nos ayudó mucho porque vincular un centro universitario hacia nuestra escuela va a generar que nuestros estudiantes, aun y sean de una carrera tecnológica, empiecen a voltear a ver un centro universitario. Y al final yo le planteo a los centros universitarios que mucho de nuestro producto terminado, valga la expresión, es su materia prima. Y entonces, en la medida en que nosotros como centro universitario y educación media superior tengamos una vinculación, por supuesto que cuando reciban a nuestros alumnos los van a recibir más perfilados y más integrados. Y eso ayuda, por supuesto, este tipo de proyectos como el que nos proporcionó esta beca Grothman a través de la doctora Piedad. Muy bien, gracias maestro. Maestra Piedad Fernández, pues platicamos de este proyecto. Justo ya se cumplió un año porque iniciamos con un programa precisamente cuando se anunció este proyecto precisamente en la Escuela Politécnica. Platícanos cómo les fue, los resultados que hicieron, ¿no?, en este proyecto. Sí, maestro, pues primero agradecerte porque pues nos abriste las puertas para difundir en un principio el proyecto cuando nos lo ganamos hace un año, efectivamente. Fue como a principios, creo que de finales de enero, creo, no sé, más o menos que tuvimos la entrevista aquí contigo. Además, nos diste la posibilidad de comentar en qué consistía el proyecto y también de promover en ese momento una conferencia que se iba a llevar a cabo en principio para promoverlo en la propia Escuela Politécnica Ingeniero Matute Remus. Eso fue muy interesante para que nuestros amigos que nos van a ver en este programa sepan y recuerden de qué se trataba. Bueno, primero decir que la beca Grothman es una beca internacional dirigida a todas las personas, o sea, no es solamente la casa de estudios. Cualquier artista jalisciense, no jalisciense puede aspirar a tenerla. Existen como 6 modalidades y Gladys Grothman pues fue una mujer que estuvo aquí en Guadalajara y que apoyó en la cultura y que cuando falleció pues decidió dejar este legado dentro de la Universidad de Guadalajara que dirige el maestro Gustavo Padilla. Y en ese sentido, cuando fuimos beneficiados, pues estuvimos muy contentos. Agradecerle también al maestro Luis Alberto, porque pues no era solamente plantear un proyecto, era ver que tuviera recepción. Y la tuvimos inmediatamente cuando nos comunicamos con el maestro. Yo fui a explorar primero su escuela, sin que él me conociera. De verdad, yo llegué, me permitieron pasar, entrevisté a 2, 3 alumnas, me hablaron de sus talleres que tienen los fines de semana, vi la convicción de esos jóvenes que vivían tan lejos que se trasladan los sábados solamente para tomar uno de los talleres que tiene ahí la Escuela Politécnica. Entonces me habló mucho de los alumnos de la escuela, de quien la dirigía, de la empatía. Eso para mí fue genial, fue cuando dije aquí, fue cuando me presenté con el maestro, pedí una cita, tuvimos muchísima recepción, también agradecer a Josefina Cortés. Si yo no hubiera tenido un apoyo institucional, tampoco hubiéramos podido participar en esta beca. Eso fue genial porque la maestra firmó el apoyo, yo se lo agradezco infinitamente. Y decirles en ese sentido que rápidamente, porque es como muy amplio, se planteó pues el proyecto de arte y salud. También gracias a las situaciones que vivimos, no solamente a nivel universitario, sino que vimos que después de la pandemia el problema de la salud mental se disparó. Tuvimos situaciones en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que lamentamos mucho y eso me hizo moverme más, que teníamos que trabajar este asunto del arte con la salud. Planteamos... Maestra, 30 segundos para el corte. Sí, muy bien. Un mural
¿no? Planteamos un mural a través del trabajo de silografía, que quien no conoce qué es la silografía, es el trabajo de una madera que tiene incisiones y a través de esas incisiones pues se hace un dibujo. Ahorita si quieren el siguiente segmento les digo en qué consistió, pero esas maderas que se imprimen bajo un tórculo especial con papel algodón, finalmente fueron puestas o presentadas en un gran mural en la Escuela Politécnica de Yaniro Matute Remus. Se plantearon un taller, la constitución del propio taller y también 3 exposiciones que cumplimos, creo, más allá de las expectativas. Muy bien. Gracias, maestra. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Ahora continuamos en Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. El tema, la salud mental y el arte. Licenciado Juan Miguel Cárdenas, psicólogo, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes. ¿De qué manera precisamente ayuda el arte a la salud mental, sobre todo los jóvenes ya en edad de preparatoria, como lo mencionaba el maestro Luis Alberto Robles? Bueno, realmente el arte como técnica ya lleva bastante tiempo que se ha estado utilizando como parte de los procesos que ayudan justamente a lo que es la teoría del cambio en los procesos clínicos, ¿no? Yo creo que la relación interesante está en justamente estos procesos psicológicos, psíquicos, cognitivos, conductuales, etcétera, que se propician a través del arte, ¿no? Si el arte necesariamente por sí solo produce estos cambios, realmente tiene que ver con la instrumentalización que justamente alguien que tiene conocimiento para poder aplicar o constituir un dispositivo, es decir, enmarcar una serie de posibilidades de fenómenos, es lo que va a producir, ¿no? Entonces, en proyectos como estos, por ejemplo, me parece muy interesante, no solo muchas veces en la manera que pensamos el arte en la intervención clínica o en la posibilidad del cambio, tanto en los trastornos o como factor protector, que era parte del proyecto, no solo en la parte de la posibilidad de expresión, de la creatividad, que sería como la parte más obvia, ¿no?, en relación al arte, sino la posibilidad de la construcción del sujeto, de poder hacer redes, de poder subjetivarse, de poder entrar a los procesos intersubjetivos de ser con el otro, porque todo trastorno mental y también los factores protectores o que producen la salud mental vienen de esa posibilidad de estar con el otro. Entonces, el arte como técnica posibilita esta búsqueda interna hacia uno, al encuentro, al desencuentro. Dudo mucho que un artista dé como resultado una obra tal cual como la pensó, sino que realmente implica una búsqueda constante de sí mismo, y esa búsqueda muchas veces puede ser apuntalada y acompañada de un otro u otros. Entonces, en proyectos como estos, justamente generan tejidos que dan la posibilidad de ser apuntalados, es decir, de ser apoyados para constituirse como sujetos, fortalecidos, vistos, culturalizados, etcétera, que son elementos que son parte de la definición, de las múltiples definiciones de la salud mental, que es una definición multidimensional, como lo es el arte también. Bien, gracias, licenciado. Doctora, pues básicamente la sociología y la salud mental están intrínsecamente ligadas. La salud mental no es un asunto solo individual, está ligado también a diversos factores sociales, y bueno, la sociología aborda estos diversos factores sociales que influyen en la salud mental de la población. Por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a recursos, pues provoca estrés, y a veces esto lleva a los individuos precisamente a estos problemas de salud mental, ¿no? Habíamos platicado en algún programa, creo que en el programa anterior, sobre la estratificación de la felicidad, ¿no? Sí. También hay una estratificación con el tema de la salud mental, porque tiene que ver muchísimo con el acceso a recursos, ¿no? Y a recursos materiales, también a recursos que no necesariamente son materiales, pero que sí tienen que ver con redes de apoyo, ¿no? Quien no tiene resueltas las condiciones básicas, es muy difícil que se vaya a ocupar de un tema de salud mental o de mejorar o de preocuparse por otro aspecto que no sea por resolver la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando tú estás involucrado con otras personas, vives en familia, todas y todos vivimos en comunidad, nos guste o no nos guste, a uno nos gusta más que a otros, pero estamos involucrados en esos procesos, ¿no? Y esos procesos también, ese tejido también nos termina afectando, ¿no? Y nos termina afectando de muchas dimensiones, ¿no? Es un problema multidimensional como casi todo.
lo que nos constituye como humanidad, ¿no? Porque somos bastante artificiales, pero lo que sí es cierto es que mientras no existan condiciones que los sujetos, que la sociedad tenga resueltas, va a ser muy difícil que nos ocupemos de poder tener más o menos, o de poder abordar el tema de la salud mental, ¿no? De preocuparnos por cómo nos sentimos, ¿no? Cuando hay que resolver otras cosas que son inmediatas para vivir, ¿no? Algo básico primero, ¿no? Claro, primero es comer que ser cristiano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y cuando eso no está resuelto, pues detona en muchos otros problemas, ¿no? Platicábamos, ¿no? Juan Miguel y yo sobre lo que significa ser comunidad, ¿no? Y lo que dentro de los aspectos barriales, la cotidianidad, las colonias, significa que haya estos elementos de arte, estos elementos de conjuntarse, de ayudarse, ¿no? De crear redes, pues mejora notablemente también la vida de los sujetos. Bien, gracias, doctora. Maestro Luis Alberto Robles Villaseñor, y bueno, ¿cómo fue recibido este proyecto por los alumnos? ¿Qué le dijeron cuando comenzaron a trabajar concretamente y que ya se les expuso cuántos participaron? Y pues, ¿qué avances notó precisamente? Entonces, tenían problemas de salud mental los alumnos que participaron, pero ¿qué avances hubo precisamente con los alumnos que participaron en este proyecto? Bueno, fue algo muy interesante. Primero debo de decir que la mayoría de la población de nuestra escuela siempre tiene necesidades de ayuda emocional. Eso es inevitable en cualquier adolescente. El acoger el programa fue algo muy natural, porque en nuestra escuela, desde que nació, construimos una serie de programas que se llaman programas extracurriculares con valor curricular. ¿Qué es esto? Profesores, alumnos, incluso padres de familia que tienen alguna habilidad nos regalan un taller. Un taller de deporte, de arte, de yoga, de meditación, de alimentación, etcétera, etcétera, que como dijo la maestra Piedad, los sábados fuera de clase de manera extracurricular los jóvenes van a atender ese taller, que les da un aprendizaje y les da un escape de alguna manera de lo cotidiano de las clases. Y este programa fue acogido con mucha facilidad, y los jóvenes que participaron ellos se comprometieron. Claro que la condición de los adolescentes, por supuesto, es como agua en las manos de pronto, porque hoy están con todo y mañana ya se fastidiaron, pero es lo natural en los jóvenes. Pero este programa los impulsó mucho, porque además es uno de los programas que está dejando huella, porque hay un mural. Y ha generado en la escuela una expectativa en donde los jóvenes quieren saber qué pasó. Lo más interesante va a suceder cuando la maestra Piedad nos platique la temática del mural. Eso es lo más interesante, porque justo la temática del mural a mí me llenó de mucho gusto, porque significaban algunos espacios de la escuela. Y entonces los jóvenes mostraron la pertenencia hacia una escuela en donde tienen muy poco tiempo de convivencia, realmente van 4 o 5 horas en el día, pero que también se convierte en la parte más importante de su convivencia. Porque dicho sea de paso, una de las grandes características que nos está marcando las escuelas es los hijos abandonados. O sea, hay una gran cantidad de padres de familia que no están atendiendo a los adolescentes a pesar de que son menores de edad, y que no asumen su responsabilidad de saber su desempeño, de conocer su estado de salud física y mental, y a cambio le otorgan herramientas que le trastocan justamente su salud mental. Por ejemplo, yo hago una reunión de padres de familia y pregunto qué padre apaga el módem a las 11 de la noche y no levantan las manos más de 5 en un auditorio de 500. ¿Y qué recibo yo al día siguiente? Alumnos con trastorno del sueño, alumnos con trastorno de la personalidad y alumnos desgastados que no van a estudiar, porque justo es en la noche cuando el chamaco se pierde en ese mundo de las redes, y que si bien nos va, está viendo una película, si bien nos va. Y si no nos va también, está jugando con un extraño. Y si no nos va también, está en el mundo de la pornografía.
Y entonces, ¿qué recibimos? Pues alumnos con grandes trastornos mentales que no van a tener rendimiento académico. Y estos talleres extracurriculares ayudan a esa parte. Por ejemplo, hay uno de protección civil que tenemos casi 100 alumnos inscritos en esa disciplina y nos genera el descargue de la energía y que la otra energía sí la utilicen para estudiar. Y entonces ya no les dé energía para las redes y para desvelarse. Por ahí va y atendiendo tu respuesta, fueron más de 20 alumnos los que se inscribieron al taller y los que continuaron y que lograron terminar su propio espacio, porque lo más interesante es que fue un mural, un solo mural construido de fragmentos que cada uno construyó y generaron una preciosura, lo van a ver. Muy bien, muchas gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Regresamos, esto es Catalejo, gracias por estar con nosotros. Maestra Piedad Fernández, pues platíquenos la temática precisamente, ¿cuál fue el tema del mural que desarrollaron los alumnos de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos? Bueno, yo antes de entrar en materia del mural, quisiera nada más hacer como dos comentarios. Uno que tiene que ver con la primera convocatoria que se abrió a partir de la entrevista que tuvimos aquí. Decir que esta convocatoria evidenció la necesidad de este tipo de proyectos porque recibí muchísimos correos de otros centros universitarios, incluso del CUAD, de donde son los que estudian arte, del propio Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, no solamente alumnos, profesores también querían unirse a estos proyectos, hijos de trabajadores universitarios y artistas independientes. O sea, la convocatoria, aunque iba dirigida para el Politécnico, evidenció la necesidad de hacer este tipo de proyectos a nivel red. Ojo, digo, eso lo menciono porque creo que hay mucho trabajo que hacer en la red al respecto. El otro punto que quisiera relacionar un poquito con lo que dijo la doctora Celeste es que también en este taller quisimos hacer autoconscientes a los chicos o conscientes de qué es lo que les ocasionaba justamente estas ansiedades, y como un alumno de sociología participó con nosotros desde la sociología justamente de la salud, les hizo en este tallercito un poco más conscientes como en su vida, en su trayecto, qué es lo que pasaba en la vida de cada quien, el asunto del estrés, de la parte económica, el hecho que no tuvieran a veces dinero para alimentarse bien. O sea, desglosó todos los elementos haciendo reflexionar a los chicos de su propia vida para saber cómo eso estaba impactando en su vida ordinaria, y que a donde se iba dirigido este proyecto era pues que tenía una razón de ser como muy genuina, para que ellos lo aterrizaran de una manera muy práctica y lo entendieran. La temática nosotros quisimos abordarlo no desde la problemática de la salud, sino desde la solución. Y entonces eso fue muy lindo, porque entonces era preguntarle a los chicos qué les hacía felices, ¿no? Y en ese sentido era el reconocer con qué ellos se sentían cómodos. Y tras unas dinámicas que tuvimos en los primeros días, todos llegaron al acuerdo que lo que les hacía felices es el proyecto que tiene el maestro Luis Alberto de Enrédate, que es un proyecto que el maestro seguramente platicará un poquito más ahorita, pero en este proyecto pues ellos nos explicaban que es un proyecto que se realiza cada año en la Escuela Politécnica, donde ellos tienen un proyecto de emprendimiento. Y entonces lo que planteaban ahí es qué emprendimiento ellos quisieran hacer en un futuro, si ellos tuvieran las posibilidades económicas, el espacio para hacerlo. Y entonces en cada madera o xilografía ellos plantearon el emprendimiento que quisieran hacer. Y entonces el mural consiste, en medio del mural se encuentra la escuela, ¿no?, reflejada a través de una perspectiva muy padre, porque además me quedé muy sorprendida para ser chavos, y eso otra vez vuelve a evidenciar el asunto del reconocimiento de la formación integral de los chicos, la capacidad que tienen
de muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, ni los padres, ni los maestros. O sea, si el maestro lo puede constatar, la perspectiva con la que el chavo diseñó los edificios, ¿no? Los escalones, pareciera que el chico hubiera estudiado artes. Y luego, en esa tabla, que era la parte central, alrededor, cada plaqueta o placa individual conformaba un emprendimiento. Entonces, la escuela es al centro, luego se hicieron las figuras de los mismos alumnos, tomamos fotografías y están las siluetas de los alumnos para este asunto de identidad y de pertenencia a la escuela. El hecho de que ellos estuvieran ahí, que aparecieran algunas figuras de ellos, fue muy importante. Pero después que aparecieran los emprendimientos, que también tiene que ver con una expectativa de futuro, de crecer, de tener justamente, de pensar que hay cosas en las que ellos van a poder desarrollar y que no terminan solamente la escuela y que ahí se les acaba su futuro. Eso fue muy interesante porque no nos podemos entretener, bueno, en esta entrevista en más detalles, pero decir que la posibilidad de aprender el grabado también les dio un emprendimiento. Ellos pueden grabar camisetas, playeras, bolsitas. O sea, no solamente era un recurso de salud mental, sino también de emprendimiento. Ese es el futuro que puede tener el taller con el que se quedó instituido aquí en la escuela. Bien. Gracias, maestra. Licenciado Juan Miguel Cárdenas, pues precisamente la enorme convocatoria que tuvo y la respuesta de los alumnos también pues es una muestra de la necesidad que hay en la sociedad precisamente de proyectos como este que coadyuven con el bienestar, con la salud mental de la población joven en el país, ¿no? ¿Cómo están en materia de políticas públicas precisamente este tema de vincular la salud mental con proyectos como este? Creo que, sí ha habido diferentes proyectos, creo que vienen más de la asociación civil. Sí hay políticas públicas, de hecho actualmente estamos en temas de salud, en esta transformación de la escuela saludable, etcétera. Sí hay, pero siempre van a hacer falta, ¿no? Quisiera retomar lo que decía justamente el maestro. Hay una cita de Gramsci que justamente habla del claroscuro, ¿no? De que todavía este mundo no acaba de nacer y no dejamos el mundo viejo y que justamente los que tenemos cierta edad no estamos acostumbrados a estas realidades virtuales y demás, ¿no? O sea, a mí me parece que los jóvenes, que además la adolescencia siempre me ha parecido como un espacio de reedición, en donde independientemente de lo que yo haya vivido en mi infancia, con una capacidad un poco más crítica, tengo la posibilidad de resimbolizar, resignificar, representar de diferentes maneras más plásticas, que es justamente uno de los elementos que brinda el arte. Entonces, creo que necesitamos, como factor preventivo, acompañar a los jóvenes a tener más posibilidades de pensarse en este mundo que cada vez nos es más complejo. Y los trastornos mentales siempre van a estar relacionados con la rigidez, con la repetición, con dar vuelta a lo mismo, y la posibilidad de ser plásticos en este mundo que es más cambiante. También a veces lo digo bromeando, pero entre broma y serio, que estamos en un mundo muy adolescente, desde esta crisis, ¿no? Crisis no pensada en un sentido negativo, sino de transformación y cambio. Entonces, siempre van a hacer falta más políticas públicas que se apliquen, pero también creo que viene bien esta parte de lo colectivo, de la iniciativa. Celebro el trabajo de la maestra Pilar, qué bueno que haya, y sé que además costó trabajo, que no era una beca fácil de ganar, pero ojalá en cada espacio donde haya jóvenes haya esta posibilidad de entender la importancia de generar tejido. No me genera duda este enrédate, ¿no?, de estos jóvenes en este significante que tiene el otro par cuando vamos dejando a los papás un poco de lado, para significarse a sí mismos como espejos, ¿no? Entonces, ojalá haya más, ¿no?, en este sentido como factor protector. Bien. Gracias, licenciado. Doctora, pues básicamente también el entorno social influye mucho en la salud mental de la población, y desde la sociología, pues seguramente este entorno social también es objeto de estudio, ¿no? Y básicamente me refiero a la exposición a la violencia, este entorno social, el crimen, la inestabilidad social que genera precisamente los problemas de inseguridad. ¿Cómo aborda la sociedad todo este tema visto desde la salud mental también, ¿no? Yo creo que la escuela o las escuelas, la institución educativa juega un papel fundamental, ¿no? Lo ha jugado
a través del desarrollo de las sociedades, ¿no? De forma general. Pero en el caso de los niños, las niñas, los y las adolescentes o las adolescencias, lo que vemos es que la escuela es un lugar muy importante donde se resignifican cosas. Digo, conforme vamos trazando nuestra trayectoria cuando somos más pequeñas y más pequeños, pues la familia ocupa un campo de relevancia mayor, ¿no? Y la escuela un campo de relevancia menor. Conforme vamos avanzando en cierta edad, las instituciones educativas comienzan a tener un campo de relevancia casi más o menos similar que el de la familia, y en la adultez, ¿no? El de la familia, el del trabajo, etcétera, cobran cierta importancia, ¿no? O relevancia. Esto dice mucho en sus estudios sobre juventud del doctor Igor González. Y con respecto de esta trayectoria, como la vamos trazando, la escuela siempre es medular, es un lugar medular donde justamente podemos abatir muchos tipos de problemas, ¿no? Y muchos tipos de problemas, tanto que no nada más tienen que ver con temas educativos, que pueden ayudar a reducir ciertas brechas, ¿no? Y que ayudar también al ascenso generacional dentro de las familias, ¿no? Que esta estratificación vaya tomando otro tipo se vaya dibujando de forma distinta. Pero también la violencia, el tema de la violencia, el tema también del cuidado, el tema donde también se hacen nuevas comunidades, donde te resignificas, ¿no? La escuela, sobre todo en el caso de las adolescencias, la escuela juega un papel importantísimo. Tuve la oportunidad de tener una secundaria durante una década, y la secundaria significaba muchas cosas para las y los jóvenes, ¿no? Significaba tanto que fue donde entramaron sus relaciones aún más duraderas y más importantes, ¿no? Son generaciones que tienen 30 años, y la escuela resultó muy importante incluso para sostenerse en momentos que, como fueron pasando a través de la vida estas jóvenes y estos jóvenes, se sostenían, eran los grupos para sostenerse, y esos grupos son muy importantes, ¿no? Un ejemplo está aquí, pues, ¿no? En la preparatoria, ¿no? Uh-huh. Y las escuelas luego juegan este papel, y quizás sea también un lugar donde deberíamos de tener este tipo de actividades, este tipo de trabajos, donde se vincula incluso en las instituciones de educación superior, los centros universitarios, en el caso de nuestra universidad, tengan vasos comunicantes aún más eficientes que logren hacer este tipo de vínculos, ¿no? Porque al final del día son las y los jóvenes universitarios que después recibimos en los centros universitarios, sí, y que ahí luego tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Que no hemos venido trabajando en toda esta red y en toda esta trayectoria que siguen las y los jóvenes en los sistemas educativos. Entonces, estos problemas, si bien a lo mejor no se van a acabar ahí, sí los podemos mitigar y sí podemos generar redes y soportes, ¿no? Gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo con el tema la salud mental y el arte. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Maestro Luis Alberto Robles, pues ya salió este tema del proyecto Enrédate allá en la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Ramos. ¿En qué consiste Enrédate? Y por lo que mencionó Piedad Fernández, pues ya es un programa institucionalizado dentro de la Escuela Politécnica, ¿no? Sí, cuento los antecedentes. Sí. La Escuela Politécnica Matute Ramos es la única escuela que nació justo hace 8 años con un eje transversal de emprendimiento. ¿Con qué lógica? Con que si estamos en una carrera técnica es muy importante que los jóvenes sepan qué hacer con lo que saben. Es decir, uno de energías alternas, de manufactura, de biotecnología, sepan convertir su conocimiento en algo productivo, porque el espacio de nuestra escuela puede ser el último tramo que tengan de contacto con la universidad. ¿Por qué? Pues porque nuestra cobertura no da para más, no da para todos. Y entonces el otro elemento fue los padres de familia. Yo soy ferviente, aferrado a romper el paradigma de los padres que piensan que cuando el alumno entra a la prepa ya se deben deshacer de él porque ya está grande y ya sabe lo que hace. Siempre ha sabido lo que hace, pero debe ser acompañado. Y entonces el proyecto de Enrédate es un proyecto de emprendimiento social. Es decir, capacitamos a los padres de familia, a los alumnos y a los profesores a hacer negocio de lo que saben y de lo que pueden.
Durante ese trayecto acercamos a los padres de familia a la escuela porque tienen un proceso de capacitación y eso genera un ambiente diferente en la escuela cuando hay adultos que no son el profesor, porque los profesores y el director nos normalizan y ya dicen sus barbaridades los chamacos porque ya están normalizados. Pero cuando ven un adulto, el escenario cambia. Y entonces ese proyecto de Enrédate culminamos con una expoventa de todos esos proyectos. Esa expoventa fue creciendo a partir de patrocinios de empresas privadas como Telcel, como Dulces de la Rosa, como GNP, y empezamos con 1,500 asistentes y poco más de 50 expositores. El año pasado, en la 7ª edición, tuvimos más de 15,000 asistentes en 2 días y además más de 200 expositores en una feria que ya dura 2 días. Entonces ya ese movimiento económico y sobre todo de convivencia ha generado mucha sensibilidad porque, por ejemplo, una anécdota rápida, un chamaco estuvo en el stand con su mamá y solo vendió 500 pesos. Y entonces le dice, ¿eso vendimos en todo el día y nos la partimos aquí? Sí. Y yo que te pido esos 500 para una fiesta y de aparte lo que vendiste te costó. Y entonces ha ido sensibilizando a lo que se dedican los padres y a lo que el joven también se sensibiliza, lo que cuesta generar un recurso que de pronto gasta, pero eso no ha sido lo importante en Enrédate, lo ha sido la cohesión de hacer que los alumnos piensen cómo mejorar lo que están pensando hacer. Es decir, si yo ya aprendí algo, ¿cómo cambio lo que hago? Y eso ha sido un éxito del programa porque ha ido creciendo, creciendo y creciendo y ya estamos en la 7ª edición que genera ya derrama económica importante y además no le genera un costo a la escuela. Sí, y aparte las cifras de participantes y de expositores indica el éxito de este programa. Es correcto. Maestra Piedad Fernández, ¿qué sigue después de este proyecto en la Escuela Politécnica Jorge Matute Remos? Pues yo antes de decir que sigue en la escuela, que creo que además es algo que el que debe de respondernos es el maestro Luis Alberto. Yo sí, no, de verdad, porque tú también pues encabezaste este proyecto, sí, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para la escuela y para ti sobre todo? ¿No? Quisiera más bien, aparte de la pregunta que tú me haces, mencionar 2 aspectos. Uno que tiene que ver con la parte económica, que estaba mencionando ahorita el maestro, y en la parte económica, en la beca Grothman, a los que somos gestores culturales, es esencial encontrar este tipo de apoyo. Que no desaparezcan este tipo de becas, por favor. La mayoría de los proyectos están dirigidos, sí, para artistas, pero no piensan en los gestores culturales. Miren, por ejemplo, el hecho de que la maestra Margarita Vega llevara a cabo el taller, pues a la maestra se le pagó un sueldo para llevar a cabo el taller. Si no hubiéramos tenido esa parte económica, pues también hubiera dicho el artista, pues déjame ver si le entro porque yo vivo también de chambear, ¿no? El hecho de no preocuparnos por comprar un tórculo, las herramientas, el papel, es esa parte quisiera mencionarla y estamos muy agradecidos también decir con la beca Grothman, con la maestra Jennifer Huerta de la University de Guadalajara porque también nos prestó todo el apoyo necesario para las exposiciones que se llevaron a cabo. Y el otro elemento que quiero cohesionar un poco con lo que ya mencionó la doctora Celeste y el maestro, que tiene que ver este asunto de la vinculación, de esa mirada que los jóvenes ya voltean a ver a un centro universitario que lo ven tan lejano y tú eres el punto de conexión con ese centro universitario. El hecho de que Jimena, el día que quiera, que es una alumna de la Escuela Politécnica, me pueda mandar un mensaje, maestra, ¿puedo ir un día a imprimir, a dibujar? Aun cuando ya terminó la beca, es hermoso, porque ella quiere seguir teniendo esa vinculación y ver de manera cercana el que puede acceder a una licenciatura. Además, uno como profesor ya les da tips de las becas que hay a nivel federal o estatal, a los que ellos pueden acceder para así estudiar una licenciatura, porque hay quien cree que hasta ahí se termina porque no tiene una posibilidad económica y a veces no conocen estos recursos que pueden estar a su alcance y para eso estamos, para apoyarles. Por el otro lado, yo creo que también el proyecto de la beca Grothman evidenció esta necesidad
de que nuestros alumnos de licenciatura también se vinculen con las preparatorias, pero como una formación integral, donde todas esas capacidades que tienen, no solamente adquiridas en la licenciatura, sino que ya traen esas destrezas, las pongan en práctica dentro de casa, que se sientan en confianza antes de salir a trabajar en una empresa y decir, aquí te puedes equivocar, porque estás en casa, aquí es una cuestión muy orgánica, estamos en familia y no pasa nada porque estamos aprendiendo. Entonces, es muy interesante porque entramos entonces a la fase de la gestión cultural, el hecho de que nuestros alumnos puedan también aprender a organizar eventos, a ser conferencistas. El caso de Jesús, alumno de la licenciatura, que se había aventado ya una charla, una conferencia de salud mental, pues eso aparte le hacía sentir grande, poderoso, de que él ya tenía la capacidad de estar en un foro y les da seguridad a nuestros alumnos. Y por otro lado, nuestros prestadores de servicio social o de prácticas profesionales también los vinculamos. Yo tuve alumnas que ya nada tienen que ver conmigo porque fueron mis alumnas hace 4 años o 5 y se vincularon el día que fuimos a una galería y me ayudaron en todo lo que tenía que ver con la organización. Incluso, o sea, como saben, tengo un programa en vivo de Piedad Kush en Facebook y ahí ese día ellos se tomaron la cámara y ellas comentaban y reseñaban. Entonces, le estamos dando herramientas también a nuestros alumnos. Yo creo que eso es muy importante, el ver todo lo que en ese contexto se genera y que hay de beneficios a la par de, más allá de hacer el mural, más allá de las exposiciones, y también evidenció este asunto de que el gestor cultural no solamente es colgar cuadritos de arte a cierta medida, organizarlos en tal día, invitar a un refrigerio y ya. No, el gestor cultural va con la vinculación con nuestros alumnos, esa práctica de que tengan de conocimiento de hacer gestoría cultural y bueno, que vean además sobre todo todas las problemáticas que hay atrás de un evento que parece muy sencillo, ¿no? Gracias, maestra Piedad. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo, el tema de la salud mental y el arte, y básicamente les preguntaría a ustedes sus conclusiones. Nos quedan 8 minutos de programa, sus conclusiones sobre este tema. Iniciamos con el licenciado Juan Miguel Cárdenas. Adelante. Bueno, sin lugar a dudas, creo que queda como muy clara la importancia del arte como posibilidad, rescato lo que dice la doctora Pilar, en relación a la posibilidad de vincularnos, crear cultura y a partir de eso ser sujetos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento epocal muy importante para poder rescatar esa vincularidad, buscar nuevas formas de vincularnos. El arte es una de ellas que nos permite esta mirada hacia nosotros y también donde podemos ser mirados, ¿no? Porque el artista expone, está sujeto a la mirada del otro y es cuando es mirado a partir del otro. Entonces, celebro nuevamente esa posibilidad. Ojalá haya más proyectos en este sentido, que nos vinculen, que nos unan, que nos fortalezcan y den lugar a una cultura que pueda sostener sujetos, ¿no? Digo, con todos los elementos, porque dentro de la descripción de la salud mental también está el hecho de la posibilidad de acceder a un bienestar, no solo como una adaptabilidad, ¿no?, a un medio, que es una crítica importante a ciertas prácticas en la salud mental, sino la posibilidad de ser disidente, ¿no? A veces desadaptarse, ir en contra, implica parte de la salud mental cuando el medio así no lo requiere. Entonces, es poder sostener y fortalecer en ese sentido. Gracias, licenciado Juan Miguel Cárdenas. Doctora Celeste Razón, sus conclusiones sobre el tema. Bueno, yo creo que este tipo de proyectos ayuda muchísimo justamente a las y los jóvenes, ¿no? Que tengan otro tipo de vida y de visión de vida, ¿no? De vida incluso escolar, ¿no? Que básicamente es a lo que nos dedicamos aquí todas y todos, ¿no? A la vida institucional y a la vida educativa. Pero también quizás lo que sí se debería de transversalizar no solamente en toda la red universitaria, ¿no? Sino dentro de la misma educación, pensándola dentro de la educación de este país y quizás de todos los países más avanzados, el ámbito del arte es un ámbito
que está retomado dentro de los programas, de los planes de estudios desde que son muy pequeños, ¿no? Y que no tienen que ver con esta forma de que hay que ponerlo a fuerzas, sino que sea algo que se va dando de forma, dice Piedad algo, ¿no? Muy orgánica, ¿no? Que vaya transversalizándose en todo esto. Pero también no perder de vista que el tema de la salud mental es un tema que nos aqueja y que aqueja a toda la población, ¿no? Y que hay que atenderla desde diferentes factores, ¿no? Y esta trinchera es una que es muy importante. Sí. Bien, muchas gracias, doctora. Maestro Luis Alberto Robles, sus conclusiones sobre el tema. ¿Qué le dejó a usted como director de la Escuela Politécnica y, bueno, a la escuela y a los alumnos, básicamente? Bueno, yo lo que quisiera concluir es que este programa continuara. Lo que yo quisiera concluir es que los centros universitarios voltearan a ver nuestras escuelas para que a través de todos sus prestadores de servicio social hiciéramos más programas extracurriculares, donde hubiera posibilidades. Por ejemplo, actualmente yo tengo 3,000 alumnos, pero solamente hay espacio para 600 en 30 programas extracurriculares. El ideal, el sueño dorado es que los 3,000 jóvenes pudieran estar tomando algún taller de arte, de deporte o de cultura para que su educación fuera más formal. La beca Grothman es el ejemplo de que se puede. Eso es lo que concluiría, que sigamos haciendo más becas de Grothman. Sí. Maestro, ¿el mural se puede visitar? ¿Cualquier persona puede ir a la Escuela Politécnica? Por supuesto, verlo? El Politécnico Matute Remus está abierto siempre, estamos a espaldas de CUSEA en la calle de la Grana, hay acceso abierto, está en la biblioteca, en la parte de la escalera hacia el auditorio, ahí está una placa con la reseña y sería muy interesante que nos fueran a visitar. Y los nombres de los alumnos, ¿no? Por supuesto. Que dejaron ya un legado para la Escuela Politécnica. Es correcto. Gracias, maestro. Piedad Fernández, tus conclusiones sobre el tema que encabezaste este proyecto. Muchas gracias, maestro. Pues decir que no solamente vinculamos alumnos, prestadores de servicio social, de prácticas profesionales, a los propios alumnos de la escuela, hicimos una gran vinculación con curadores como arquitectos, el maestro Héctor Plasencia, en curaduría, Pepe Olivares, artista plástico, que a la par, algo que no comentamos, es que las exposiciones las hicimos como una fiesta, las hicimos más grande. ¿Qué hicimos? Pues invitamos a artistas a hablar una charla sobre qué es el arte, ¿no? Sobre el coleccionismo. Invitamos artistas con mucha trayectoria a hablar con los chicos, pero además estos artistas nos regalaron una obra de arte o dos, cada uno de ellos, y la rifamos. Y Natalia Flores, que fue una chica muy linda que invitamos, es justamente una chica que tiene Asperger y ella habló de su condición. Entonces, el día que tuvimos la charla en la Escuela Politécnica con esta artista, los chicos estuvieron callados y con toda la atención del mundo. ¿Por qué? Porque vieron en la práctica un sujeto que en la vida real supo cómo a través del arte salir a flote adelante, ¿no? Entonces, agradecer a todas las personas que nos apoyaron, artistas plásticos, coleccionistas, alumnos, Viridiana, una chica que nos cantó, también de sociología, que dijo, yo quiero participar, y también muy contenta con el asunto de poder decir, lo logré, me atreví a cantar en público, eso fue muy lindo. Entonces, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de trabajos en toda, como dice la doctora Celeste, pues en toda la educación, pero pues yo creo que nos compete en nuestra casa de estudio en toda la red, echarle más ganas en ese sentido. Transversalizar este proyecto, como dijo la doctora Celeste. Ojalá y nos inviten. Sí, pues felicidades a los 4 por este proyecto, gracias. por los resultados obtenidos, y pues les agradezco su presencia en esta emisión de Catalejo. Doctora Celeste Razón, muchas gracias. Maestro Luis Alberto Robles, muchas gracias. Maestra Piedad Fernández, gracias. Juan Miguel Cárdenas, licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.